Estados Unidos acaba de presentar el próximo tanque Abrams. Durante casi medio siglo ha habido un campeón indiscutible de los pesos pesados en el campo de batalla moderno. Con la elegante y fría designación alfanumérica M1, ha sido el temible puño blindado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1980 y estamos hablando, por supuesto, del tanque de batalla principal Abrams. Bestia de 70 toneladas con motor de turbina de gas, dispara proyectil de uranio empobrecido a través de un muro de concreto. Mientras tanto, puede sobrevivir a impactos directos que convertirían a muchos de sus competidores en cráteres humeantes gracias a su blindaje compuesto Cobham. Tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, es una obra maestra de la ingeniería. Pero no esperes que el tío Sam se vuelva complaciente. Oh, no. La naturaleza de la guerra está cambiando constantemente y el campeón indiscutible se ha vuelto algo pesado de más. Por eso, los asistentes al Salón Internacional del Aire de Norteamérica en Detroit, en 2026 acostumbrados a buscar portavasos en minivans y checar con puertas traseras calefaccionadas en pickups caras, eso está chido. Todos se sorprendieron cuando el coronel Ron Howell, del Ejército de los Estados Unidos, llegó con el M1E3 Abrams. El ejército acudió al Salón del Automóvil porque solicitó ayuda a la industria automotriz estadounidense para reinventar su principal vehículo de combate terrestre, no solo como publicidad. El Pentágono notó que el campo de batalla moderno, con IA y drones, requiere más que blindaje resistente. Con ayuda de Detroit, pusieron al Abrams en dieta, eliminaron componentes obsoletos y lo reconstruyeron con arquitectura digital de código abierto para crear la nueva generación de guerra acorazada. El M1 Abrams, nacido en Detroit en 1980, fue diseñado en los 70s cuando el tanque principal de Estados Unidos era el M60 Patton. Tanque de segunda generación que reemplazó a los tanques de primera generación, M46, M47 y M48. Estos introdujeron el concepto de tanque principal de batalla tras la Segunda Guerra Mundial. Antes de los MBT, el ejército había desplegado blindados de clases separadas, ligeros, medianos y pesados, como el mediano M4 Sherman, el caballo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, y el pesado M26 Pershing, introducido en 1945 al final de la guerra para enfrentar tanques alemanes fuertemente blindados como el Panther y el Tiger. Desafortunadamente, para finales de los años 60, el M60 ya parecía peligrosamente obsoleto y el Pentágono comenzó a buscar la tercera generación de MBT. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido, o más frío, supongo, y los funcionarios de la OTAN estaban profundamente preocupados por la brecha de Fulda. La brecha de Fulda, formada por dos corredores de tierras bajas, está entre Frankfurt y la antigua frontera de Hesse-Turingia, antes límite entre Alemania Oriental y Occidental. Era una de las rutas más probables para una invasión soviética de Alemania Occidental con tanques, pues un ataque exitoso permitiría acceso rápido al Rin y dividiría a Alemania Occidental en dos. El T-72, introducido por los soviéticos en 1973, sigue en producción y lo usan unos 40 países. En un escenario en la brecha de Fulda, el T-72 era muy superior al M60. Su cañón de ánima lisa de 125 milímetros podía disparar proyectiles perforantes de aleta estabilizada y sabot desechable, conocidos como munición APFSDS, a una 1800 metros por segundo. Eso es, alrededor de 4000 millas por hora. Esto superaba al cañón rayado M68 de 105 milímetros del M60, que lanzaba rondas similares a 1500 metros por segundo o menos de 3400 millas por hora. Como resultado, el T-72 tenía un alcance efectivo de 4000 metros, 2.5 millas frente a solo 2500 metros para el M60, aproximadamente 1.5 millas. Otra preocupación era el perfil. Los Patton tenían una tripulación de 4 personas y requerían que un cargador introdujera manualmente los proyectiles en el cañón. Esto exigía un techo de torreta alto, por lo que los M60 medían 3.2 metros, 10 pies de altura. En una batalla de tanques en terreno bajo, como en el paso de Fulda, serían blancos fáciles para los T-72, que con su cargador automático mecánico reducían su altura a 2.2 metros, un poco más de 7 pies. Lo que más preocupaba a los estrategas militares era la brecha en el blindaje, ya que el M60 usaba acero laminado, RHA y acero fundido. El ejército de Estados Unidos aumentó el grosor de las placas de acero para igualar el avance soviético, llegando a 258 milímetros o 10.15 pulgadas de blindaje en modelos posteriores, pero seguía siendo insuficiente. El Pentágono creía que un escenario en la brecha de Fulda implicaría distancias de enfrentamiento muy cortas, de alrededor de 1 kilómetro, menos de 3.300 pies,
A esa distancia, incluso los proyectiles APFSDS del T-70 y II atravesarían el blindaje del M-60, sin mencionar los proyectiles antitanque de alto explosivo o los proyectiles HEAT. Los soviéticos crearon el primer blindaje compuesto producido en masa y lo pusieron en el T-70 y II. En vez de solo engrosar el acero, colocaron materiales como textolita, plástico reforzado con vidrio y cerámica entre placas de acero. La parte frontal del T-70 y II se volvió impenetrable para proyectiles HEAT iniciales y muy resistente a los proyectiles perforantes de 105 mm del M-60. Si solo usaban el M-60, el Pentágono preveía que sus divisiones blindadas serían aniquiladas. En 1973, Estados Unidos y Alemania Occidental colaboraron para desarrollar un tanque que igualara los avances soviéticos y facilitara la interoperabilidad entre ambos aliados de la OTAN. Llamado MBT-70 o Kampfpanzer 70 en Alemania, fue un proyecto ambicioso, pero terminó siendo un desastre total. Los diseñadores liderados por General Motors y empresas alemanas buscaron incluir la mayor cantidad de características novedosas y avanzadas en el modelo. El MBT-70, como los nuevos tanques soviéticos, tenía cargador automático para reducir el perfil y suspensión hidroneumática que permitía ajustar la altura del tanque, pareciendo un lowrider blindado. Podía agacharse en batalla hasta alcanzar una altura de solo 2 metros, o 6 pies y medio. El MBT-70 tenía un cañón lanzador de 152 milímetros que disparaba munición convencional y misiles antitanque guiados MGM-51 Schillelag. Contaba con 8 lanzagranadas de humo XM-176 y un blindaje de alto rendimiento de doble capa de nuevo desarrollo para su protección. En lugar de una sola placa fija de acero, presentaba 2 placas con espacios vacíos entre ellas. La idea era reducir el peso y mejorar la protección contra proyectiles cinéticos modernos que se romperían en la capa exterior, girarían en el vacío y serían detenidos por la capa interior. El blindaje tenía una capa exterior de 34 milímetros, un espacio de aire de 127 milímetros y una capa interior de 46 milímetros. El MBT-70 fue más rápido que el M-60, pero tuvo demasiados problemas en pruebas. El cargador automático deformaba las vainas, los conductores se mareaban en la torreta giratoria y salió humo de la hidráulica del modelo de demostración durante las demostraciones en Alemania. El senador estadounidense James W. Fulbright dijo en broma que se requería una maestría para manejar eso. Además, los equipos de Estados Unidos y Alemania no se llevaban bien. Las diferencias culturales obstaculizaban la colaboración y el costo aumentaba mucho. Originalmente estimado en $80 millones, el presupuesto se había disparado a más de $300 millones al final, y el costo unitario por tanque había alcanzado $1 millón. Alemania Occidental dejó el Kampfpanzer 70 en 1970 para centrarse en el Leopard 2. Estados Unidos lo abandonó en 1971 tras intentar salvarlo con el derivado XM-803. De vuelta a la mesa de diseño, el Pentágono decidió cambiar totalmente su sistema de adquisiciones con el objetivo de mantener los costos bajos. Antes los contratistas competían por fabricar tanques del gobierno. Ahora proponen sus propios diseños. Con el nuevo procedimiento, lanzaron la convocatoria de propuestas para el XM-1 con costo máximo de $507,790, actualmente unos 4 millones. El general Crichton Abrams, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, que dio nombre al M1, estableció el peso del tanque en 58 toneladas, unos 53,000 kilos, similar al M60, Gracias a el blindaje compuesto Burlington o Cobham, creada por el ejército británico, el tanque mantenía el peso y tenía blindaje de casi 60 centímetros, resistente a municiones de carga hueca. Eso es más del doble del grosor del M60, que era un poco más de 250 milímetros o 10 pulgadas. Además, el Pentágono tenía requisitos tácticos muy específicos. Querían un tanque que pudiera resistir cualquier impacto de un cañón soviético a una distancia de solo 800 metros o aproximadamente 2.600 pies. Chrysler y General Motors compitieron y entregaron prototipos. En 1976 GM eligió un motor diésel convencional, como el del MBT-70 con 1.500 caballos de fuerza. Chrysler fue más innovador al equipar su prototipo XM1 con un motor de turbina de gas tipo turboeje.
Como los de aviones, el motor turborreactor aspira aire, lo comprime, lo mezcla con combustible, lo enciende y expulsa el gas caliente por la turbina. Un motor turborreactor genera empuje con el escape sobrecalentado para mover un avión, mientras que un turboeje usa las aspas de la turbina para girar un eje conectado a la transmisión y mover las orugas de un tanque. Chrysler no fue el primero en pensar esto. Ese año, los soviéticos fabricaron el T-80 con motor de turbina de gas GTD-1000E. En realidad, los suecos se adelantaron a las superpotencias con el Stridsvagn 103, también conocido como el tanque S, diseñado en 1956 con motor de turbina de gas. Chrysler fue pionero en turbinas de gas, aunque la automotriz británica Rover creó el primer auto con turbina, el Jet One, en 1950. Chrysler fue la primera empresa estadounidense en dar este salto. En 1963 construyeron 50 autos con turbina de Chrysler para un programa de pruebas públicas y al final 203 conductores en 133 ciudades de Estados Unidos. En conjunto, los conductores recorrieron más de 1 millón de millas o 1.6 millones de kilómetros antes de que Chrysler se diera cuenta de que, entre otras cosas, el pésimo rendimiento de combustible hacía que el motor fuera impráctico para un auto familiar. Destruyeron todos menos 9 de ellos. La compañía aún tiene 2. 6 están en museos y Jay Leno tiene el otro. Además, su colección de autos es muy impresionante. Chrysler estaba obsesionada con los motores de turbina de gas, pero la ONU no compartía esa obsesión. Los funcionarios no quedaron impresionados con la pésima eficiencia de combustible del prototipo Chrysler XM1, 890 litros por 100 kilómetros. Maldita sea, pensé que mi auto gastaba mucho. Esos son 3.8 galones por milla, no al revés. Solo podía andar menos de 430 metros por galón de gasolina. El modelo de Chrysler tenía blindaje, control de fuego y estabilización de torreta inferiores al de General Motors. Era más caro, 221 millones versus 208. En 1976, el ejército eligió a General Motors. Todo lo que necesitaban era la aprobación del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. La salvación de Chrysler llegó gracias a William P. Clements Jr., entonces subsecretario de Defensa y líder del Consejo de Revisión de Adquisiciones de Sistemas de Defensa, DSARC. Aparentemente un gran fanático de los motores de turbina de gas, convenció a Donald Rumsfeld de retrasar la decisión 4 meses y hacer que un motor de turbina de gas fuera un requisito para el contrato XM1 a pesar de las protestas. Rumsfeld siguió el consejo de Clements, que prácticamente obligó al ejército a elegir a Chrysler. General Motors integró un motor de turbina de gas en un prototipo, pero esto subió el precio de 208 a 232 millones de dólares. Chrysler usó esos 4 meses para reducir costos y bajar el precio a 196 millones. El Departamento de Defensa otorgó el contrato a Chrysler en noviembre de 1976. Desde entonces, historiadores y analistas políticos dudan si Clements y sus funcionarios realmente estaban tan entusiasmados con el motor de turbina de gas. Chrysler estaba al borde de la quiebra. Su división de autos comerciales tenía grandes pérdidas y los contratos militares eran el 5% de sus ingresos frente al 1% de GM. Los ejecutivos de Chrysler presionaron agresivamente al Pentágono, alegando que perder el contrato XM1 significaría la bancarrota para la empresa, lo que sacudiría toda la economía estadounidense. Amenazaron con protestar formalmente si el contrato era para General Motors. Chrysler logra la primera XM en la industria automotriz de Estados Unidos, gracias al requisito de la turbina de gas. Chrysler fabricó los primeros modelos de producción del XM1 en la planta de tanques de Detroit en 1978. Tras algunos contratiempos, la producción limitada inició en 1979 y el M1 Abrams entró en servicio en 1980. En una ironía del destino, si crees en la narrativa del rescate financiero, General Dynamics Land Systems compró la división de defensa de Chrysler en 1982 y se hizo cargo de la fabricación, en Lima, Ohio, después de que Chrysler ya hubiera producido 1000 M1. En total, se produjeron 3.273 unidades entre 1979 y 1985. El primer M1 Abrams pesaba 54.000 kilogramos, 60 toneladas, y medía 2.44 metros de altura, exactamente 8 pies. Medía casi 10 metros, o 32 pies, de largo incluyendo el cañón, y 3.66 metros, o 12 pies, de ancho. Tenía una tripulación de 4, comandante, artillero, cargador y conductor. Tenía un cañón M68A1 de 105 milímetros.
que disparaba cartuchos Royal Ordnance L7 británicos, una ametralladora M2HB calibre .52 M240 de 7.62 milímetros. Podría decirse que la característica más revolucionaria fue el blindaje Cobham. La fórmula del blindaje Cobham es secreta, pero se sabe que usa capas de cerámica, plásticos, Kevlar y aleaciones metálicas. Brinda gran protección contra municiones de carga hueca y penetradores de energía cinética. En la Segunda Guerra de Irak, en 2003, el tanque británico Challenger 2 resistió varios ataques en Basora tras quedar atascado en una zanja. El blindaje Cobham resistió varios ataques de la Guardia Republicana, incluso con granadas propulsadas por cohete, hasta la llegada de los refuerzos horas después. Aunque hay dudas sobre por qué se incluyó en el tanque, el motor de turbina de gas Honeywell AGT 1500 en el M1 también tenía ventajas. Genera 1500 caballos de fuerza y es mucho más pequeño y ligero que uno diésel. Además, funciona con casi cualquier combustible que se queme con oxígeno. El M1 usa combustible para aviones, diésel, queroseno y gasolina, pero eso es solo el inicio. Chrysler, al promover motores de turbina de gas para autos, llevó uno a la Ciudad de México y permitió que el presidente lo llenara con tequila. Más tarde, en París, lo hicieron funcionar con perfume Chanel número 5. Caro. El tequila y el perfume quizá no abunden en los campos de batalla, pero su versatilidad como combustible sería muy útil para un ejército en avance. Nunca se sabe. El motor AGT 1500 hace que el M1 sea tan silencioso que en la Guerra del Golfo las tropas iraquíes lo llamaron la muerte susurrante. A diferencia del rugido de un motor diésel que se oye a distancia, un motor de turbina de gas emite un zumbido agudo que, aunque es ensordecedor cerca, se disipa rápido. Aunque gran parte de ese diseño inicial de Chrysler se ha mantenido igual, el M1 Abrams ha recibido algunas mejoras notables a lo largo de los años. El M1 E3 es el más reciente. En 1986 comenzó la producción del M1A1, posiblemente el más famoso de la línea. Cambió el cañón M68A1 de 105 mm por un cañón de ánima lisa M256 de 120 mm y añadió uranio empobrecido y otras cosas secretas al blindaje. El M1A1 fue el héroe de la Guerra del Golfo en 1991. Fue la primera vez que los tanques M1 Abrams combatieron y se enfrentaron a su rival original, el T-72 soviético. Es importante señalar que los iraquíes usaban T-72 de exportación, versiones debilitadas sin tecnología avanzada como la visión térmica, que resultó ser importante durante las tormentas de arena y el humo del conflicto. Sin embargo, los M1 demostraron ser funcionalmente superiores en prácticamente cualquier aspecto imaginable. El ejército de Estados Unidos afirma haber destruido 1.270 tanques iraquíes, varios T-72 en tormenta del desierto. 0 bajas de combate de los M1. El M1 Abrams fue dominante en batallas blindadas como la batalla de 73 Easting, la batalla de Medina Ridge y la batalla de Norfolk. Sus cañones de 120 milímetros destruyeron T-72 a más de 3.000 metros, casi 2 millas, mientras que el alcance efectivo iraquí era de solo 1.800 metros, poco más de una milla. Los T-72 iraquíes lograron impactos frontales, pero los M1 resistieron por su blindaje Cobham. En un incidente famoso, un M1 quedó atascado en el lodo y fue emboscado por 3 T-72. El Abrams recibió impactos tanto de proyectiles HIT como de proyectiles perforantes de 125 milímetros desde solo 400 metros de distancia, aproximadamente 1.300 pies. Ninguno penetró y la tripulación estadounidense respondió con calma, destruyendo los 3 tanques enemigos mientras seguían atascados en el lodo. Para el Pentágono, esta casi invencibilidad ha sido frustrada. En la Segunda Guerra de Irak, en 2003, el M1 venció a los T-72 iraquíes, pero era vulnerable a emboscadas y explosivos improvisados. Los hutíes en Yemen han penetrado los M1 con misiles guiados antitanque modernos, aunque eran modelos de exportación, debilitados como los T-72 iraquíes y sin blindaje de uranio empobrecido. En Ucrania, el M1 Abrams mostró necesitar una actualización. Estados Unidos entregó 31 M1A1 a Ucrania. En septiembre de 2023, 22 tanques M1A1 fueron destruidos o dañados y abandonados, y otro fue capturado y exhibido como trofeo en Moscú.
Rusia usa T-80 y T-90 más avanzados, además de los T-72, pero eso no es el problema, ya que también ha perdido decenas de T-90. El hecho es que el terreno fangoso y las realidades tecnológicas de la guerra moderna han hecho que las batallas tradicionales de tanque contra tanque sean increíblemente raras en la guerra de Ucrania. Los Abrams han estado siendo castigados por la artillería guiada y los drones FPV, una realidad que el Pentágono busca enfrentar con el M1A3. En 2023, el ejército de Estados Unidos sorprendió por igual a funcionarios, entusiastas y clientes al cancelar de repente la actualización SCPV-4 del M1A2 Abrams. El SCPV-4 debía incluir mejores sensores, conexión en red y detección de amenazas, pero los accesorios lo volvían muy pesado. Llegaba a 80 toneladas, 73,000 kilos. Eso haría que la bestia fuera difícil de transportar y mantener abastecida de combustible. Los M1 ya consumen mucha gasolina por su motor de turbina, y más peso lo empeora. El ejército incorporó una unidad de energía auxiliar en el SCPV-3 para que el tanque usara la electrónica sin mantener la turbina encendida. Esto alivió un poco el problema de los 1,015 galones de combustible que el M1 históricamente consumía por hora solo estando ahí parado. No ayudó al enorme consumo de 3 galones por milla que el tanque obtenía al moverse. Desde la creación del M1 en los años 70, el Pentágono había aceptado a regañadientes esta pobre eficiencia de combustible como un sacrificio por tener el tanque de batalla principal superior. Por su control aéreo, el ejército de Estados Unidos suele asegurar sus retaguardias sin problema. Construía una gran cadena logística de camiones cisterna blindados que seguían a los M1 como perritos. Esta estrategia funcionó en la Guerra del Golfo, pero en 30 años las cosas cambiaron. Como ha demostrado Ucrania, el campo de batalla moderno es transparente. El cielo está lleno de enjambres de drones que pueden identificar fácilmente las líneas de suministro, y la artillería de precisión tecnológicamente avanzada puede atacar esas líneas muy detrás de las líneas del frente con precisión. Sin un enorme convoy de camiones de suministro detrás de ellos, incluso el tanque M1 Abrams más resistente, que cuesta $22 millones, se convierte en un blanco fácil para un dron de $500. Al dejar el M1A2 SCPV-4 y anunciar el M1E3, el ejército dijo que ya no harían mejoras. En cambio, desmantelaron el Abrams y lo rediseñaron totalmente. Como hicieron con el primer M1, el ejército decidió ir más allá de rediseñar la construcción y la tecnología del tanque. Han rediseñado todo el proceso de adquisición y diseño. Cuando el ejército busca una nueva variante o mejora de un vehículo militar, suele dar un contrato de miles de millones de dólares a un solo contratista, como General Dynamics Land Systems para el M1. Luego esperan la entrega, casi siempre tras retrasos y más costos. Así es la adquisición militar. La Oficina Ejecutiva de Programas del Ejército para Sistemas de Combate Terrestre, POGCS, buscaba desarrollo más rápido, modularidad y uso de tecnología comercial. Decidieron ser su propio contratista general y subcontratar partes del tanque a varias empresas, sobre todo del sector automotriz de Estados Unidos, en vez de depender solo de GDLS. PHES mantiene su sede en el Arsenal de Detroit en Warren, Michigan, donde antes operaba la planta de tanques que fabricó los M1 originales antes de que GDLS adquiriera Chrysler Defense. Esto permitió al ejército aprovechar la experiencia automotriz comercial de Estados Unidos y crear uno de los mayores megaproyectos colaborativos de la historia militar de Estados Unidos. GDLS sigue siendo clave en la operación. El Pentágono les asignó un proyecto de ingeniería de $150 millones para apoyar el programa M1E3 y proporcionar cascos antiguos de Abrams para su conversión. Roach Performance fue contratado para diseñar un nuevo compartimiento de tripulación. Fundada en 1995 por Jack Roush, la empresa destaca por sus componentes de alto rendimiento para carreras. Son ampliamente conocidos por sus piezas de postventa, modelos de Ford como el Mustang, Focus y F-150. Durante décadas, sentarse dentro de un M1 Abrams significaba un espacio mecánico caótico y estrecho. Roach creó una cápsula de tripulación digital de ciencia ficción con controles de Xbox de Fanatec, empresa famosa por volantes de simulación de Fórmula 1 y periféricos para videojuegos. Esto está conectado a un cerebro digital completo con inteligencia artificial y una red de cámaras de 360 grados que permite a la tripulación ver a través del blindaje del tanque usando visores de realidad aumentada.
lo cual está bastante cabrón, para ser honesto. Incluso tendrán asientos de carreras recaro personalizados y bordados para absorber los impactos de las explosiones. El mayor cambio en la cabina es que ahora solo hay espacio para tres: comandante, artillero y conductor. El cargador humano es reemplazado por un cargador automático y los tres tripulantes restantes se sentarán uno al lado del otro en la parte delantera del casco, sin nadie en la torreta, ya que eso significa que la torreta no tiene que estar tan blindada. Así, el ejército redujo el peso del M1E3 a 60 toneladas, 20 toneladas menos que las variantes M1A2 CEP Quinta 3. El cambio más radical en el M1E3 es el motor. Caterpillar, el mayor fabricante de maquinaria de construcción del mundo, no una oruga a punto de convertirse en mariposa, fue la encargada de producirlo, y dejaron completamente de lado el motor de turbina de gas por el que el M1 era famoso. Ahora, el M1 es híbrido. Sin embargo, Caterpillar en realidad no está diseñando un motor nuevo. El ejército optó por motores Caterpillar C13D turbodiesel, comerciales de catálogo, de servicio pesado y de 6 cilindros en línea, que ofrecen 1000 caballos de fuerza o 735 kilovatios. Aunque hay una reducción en la potencia bruta, están compensando la diferencia al combinar el motor diésel con una transmisión híbrida eléctrica avanzada desarrollada por otro gran nombre de Detroit, Zapper. Ofrece muchas ventajas tácticas en el campo de batalla moderno y ahorra mucho en combustible. Un motor diésel convencional es más eficiente que una turbina de gas, y al hacerlo híbrido eléctrico mejoró el consumo en 15%, alcanzando cerca de 1 milla por galón o 235 litros cada 100 kilómetros. Aunque no sea tan eficiente como un Prius, al menos ya volvimos al orden estándar: milla por galón. Además, el tanque puede quedarse quieto y hacer funcionar su electrónica avanzada con la batería sin necesidad de mantener el motor encendido en ralentí, lo que reduce aún más el consumo de combustible y la cantidad de vehículos de apoyo necesarios en la retaguardia. Si pasas tiempo cerca de autos híbridos, notarás que el motor híbrido tiene una ventaja útil en la guerra que se desperdicia en la ciudad: es silencioso. A bajas velocidades es casi silencioso. El M1E3 Abrams puede quedarse al acecho y desplazarse lentamente por el terreno, todo en silencio con la batería. Además, el motor híbrido no solo lo oculta al oído. Con el motor diésel apagado, la firma térmica del M1E3 disminuye, dificultando su detección por drones con cámaras térmicas en el campo de batalla actual. Usar un motor Caterpillar comercial facilita el mantenimiento y la reparación del tanque. Caterpillar opera en 197 países con 160 distribuidores independientes. Es decir, en todos los países, incluso en Cuba, donde hay un centro de distribución pese a duras sanciones estadounidenses. Tienen más de 27,000 proveedores en 175 países y tiene plantas de fabricación en 25 países. Si el motor C13D de un M1E3 falla o tiene daños leves, el ejército no necesita enviar el tanque a una fábrica en Michigan para repararlo. Lo más probable es que haya repuestos cerca, por no hablar de alguien que sepa instalarlos. El M1E3 tiene el cañón de Animaliza M256 de 120 mm usado desde el M1A1, pero hasta ahí llegan las similitudes. Aunque seguirá usando la munición M829A4 APFSDS con uranio empobrecido, la verdadera es la XM1147 Advanced Multipurpose AMP Smart Round. El cargador automático desliza la AMP en el cañón y un enlace de datos programa la espoleta justo antes de disparar. Ante blindaje ligero, la tripulación ordena que el proyectil explote al impactar. Si es un búnker de concreto, le ponen retardo para que detone adentro. Contra infantería, pueden usar el modo de explosión aérea para que detone en el aire y disperse metralla, pero eso no es todo. Como la torreta es no tripulada, nadie dispara desde la escotilla, pero aún cuenta con la ametralladora coaxial de 7.62 mm antiinfantería. Se controla digitalmente desde la cabina con una estación de armas remota, EOS ARFL 100 Mark II, que también opera el lanzagranadas Mark 19 de 40 mm y el lanzamisiles FGM 148 Javelin. Y la torreta también está muy bien equipada para la defensa. Cuenta con radar EcoGuard para detectar, rastrear y apuntar a drones kamikaze, misiles guiados antitanque y RPGs. Un sistema de protección activa APS automatiza todo. Si el radar detecta una amenaza, el cerebro digital del tanque calcula la trayectoria en milisegundos. Puede elegir una neutralización no destructiva con inhibidores de señal o una destructiva girando la torreta y disparando una ráfaga concentrada, como una escopeta, al proyectil entrante.
Esto nos lleva a la parte más de ciencia ficción del M1E3, el cerebro digital. El Pentágono busca que el tanque moderno sea como un smartphone, versátil, fácil de usar y compacto, a diferencia de los tanques de la Guerra Fría. Antes, para actualizar el software o agregar sensores al M1, el ejército debía solicitarlo al fabricante original, GDLS, y esperar su solución, lo cual usualmente tomaba tiempo y costaba un par de miles de millones de dólares. Con el M1E3, en cambio, están usando una arquitectura de sistemas propiedad del gobierno. Eso suena como la típica jerga militar, pero básicamente significa que, como la tienda de aplicaciones de un teléfono inteligente, el tanque funciona sobre una base digital estandarizada que simplemente puede incorporar nuevo software externo cuando sea necesario. Si otra empresa crea un mejor inhibidor de drones, el ejército podría comprarlo e integrarlo a su base digital sin empezar de cero. Lo interesante o preocupante, según si viste Terminator, es la inteligencia artificial generativa en el cerebro del tanque. El ejército busca que el M1E3 sea un tanque cognitivo, es decir, que su computadora funcione como copiloto activo y no solo como máquina pasiva. Aún así, sigue sonando aterrador, ¿no? Esta inteligencia artificial debería ayudar a mantener el tanque digitalmente actualizado y a la vanguardia de los desarrollos de software. El ejército ya usa IA generativa para crear código backend y simular pruebas, lo que permitirá integrar hardware nuevo en el M1E3 mucho más rápido que antes. La IA se usa principalmente para detectar y clasificar amenazas. Se supone que debe ayudar al APS a evaluar mejor el peligro que lo que podría hacer con sensores simples y quitarle parte de la carga cognitiva a la tripulación humana al alertarlos sobre las amenazas más urgentes y los objetivos más importantes. Un invaluable cuarto miembro de la tripulación o una inteligencia artificial al estilo Skynet, con riesgo de salirse de control mientras controla una de las máquinas de matar más poderosas del mundo. Tú decides. El M1E3 que el coronel Ryan Howell mostró en el Auto Show de Detroit es solo un pre-prototipo, ni siquiera un prototipo. No es el diseño final, solo una base para probar nuevas tecnologías y cambios radicales. Actualmente, el nuevo tanque está programado para pruebas con soldados en el verano de 2026 y el lanzamiento oficial debería estar listo dentro de los próximos 2 a 3 años. El ejército no ha dado asignaciones de bases, pero el objetivo del M1E3 es Europa. Su menor peso le permite cruzar 30% más puentes en países de la OTAN de Europa del Este, como Polonia, que el A1A2 Peterseri. Cuando el primer M1E3 esté listo para el campo, deberá hacerse un nombre. No está destinado necesariamente a ser el campeón como su predecesor. Numerosos otros países también han estado observando a Ucrania y aprendiendo las mismas lecciones que el Pentágono. Alemania y Francia en Europa desarrollan el MG-CS para reemplazar los tanques Leopard 2 y Leclerc. Lo principal es que están probando activamente cañones de 130 mm y 140 mm para una mejor penetración de blindaje. Las disputas políticas entre contratistas de defensa alemanes y franceses han retrasado el proyecto, por lo que probablemente el M1E3 salga primero. En Rusia, el T-14 Armata, el primer tanque con torreta no tripulada, amenaza al M1E3. No el T-72 ni el T-90 Moscú lo construyó hace más de una década. Con su cañón de 125 mm de ánima lisa y protección activa avanzada, es conceptualmente equivalente al M1E3. Aunque Abstorce adquiere microelectrónica, esto solo ocurre en papel. No se ha producido en masa ni usado en conflictos serios. No, el verdadero rival del M1E3 Abrams es el tipo 100 chino, o ZZ-100, que debutó en un desfile militar en Pekín en septiembre de 2025. Como el tanque más nuevo de Estados Unidos, esta bestia parece de ciencia ficción, pero de forma distinta. El tipo 100 ni siquiera es un tanque pesado convencional. Pesa menos de 40 toneladas, es mediano para 2 tripulantes y tiene un cañón más pequeño de 105 milímetros. Compensa su menor poder de fuego con terror tecnológico. Diseñado para guerra blindada a distancia, es como un portaaviones terrestre de drones. El tanque puede quedarse seguro detrás de una colina o una línea de árboles y usar su sistema de lanzamiento vertical para enviar un enjambre de drones hacia el enemigo que, junto con el reconocimiento, pueden bombardear en picada a los tanques enemigos. El tipo 100 funciona con el vehículo de apoyo de fuego ZBD-100 conectado al tanque por inteligencia artificial. Usa un dron pesado de reconocimiento que transmite video a la tripulación mediante visores de realidad aumentada, como los de los M1E3. El tanque más reciente de China lidera un enjambre de drones y vehículos de apoyo, como una abeja reina.
Si el M1E3 y el tipo 100 llegan a encontrarse, ya sea por conflicto directo o exportación a aliados, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, una cosa está clara: el campo de batalla moderno está cambiando a velocidades digitales, y para las potencias globales, todos tienen que poner manos a la obra para mantenerse al día. Gracias por vernos.